tardes, hermanos. Es un gusto una vez más poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Es un gusto, la verdad. Y es por ese motivo en particular que les invito a buscar en sus Biblias si las tienen a mano. En esta oportunidad vamos a meditar en Hebreos. Vamos a seguir esta serie y ya nuestro pastor está por terminar la serie de Hebreos, así que iniciamos en el capítulo 13 de la carta a los Hebreos. Vamos a leer del capítulo 13, versículo 1 al 6. Repito, capítulo 13 de Hebreos, versículo 1 al 6. Dice así la palabra de Dios: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo se hospedaron ángeles, acordados de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Sea vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Les invito por favor a inclinar su rostro. Vamos a tener un momento de oración y luego vamos a comenzar con la meditación. Padre, te damos gracias porque es un privilegio el que nos podamos reunir en comunidad, podamos abrir las Escrituras y poder oír tu voz. Es maravilloso este hermoso privilegio que nos permites a nosotros cada domingo. Y te rogamos por ese motivo en particular que nos permitas apreciar este momento. Ayúdanos, Señor, y permite que nuestros corazones estén atentos en conjunto a nuestros oídos para poder oírte a ti y no a mí. Por favor, obra en nosotros para que podamos escucharte, para que podamos poner en práctica lo que tú nos quieres enseñar. Y te ruego de forma personal que obres en mi vida y me ayudes, Señor, y me permitas ser un instrumento en tu mano para que tu palabra, Señor, llegue a nuestras vidas. Te ruego que puedas obrar en nosotros y podamos oírte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, como usted sabrá, nosotros estamos viviendo en una actualidad que es muy tecnológica, ¿no? Y la mayoría de las personas, y por no decir todos, incluso los ancianos, están tomando su parte en esto porque tiene su computador, su tablet. Mi abuela, que falleció hace no más de 2 años, por ejemplo, tenía su tablet. Ella venía y a través de ello, de algún modo, aunque le costaba un poquito, veía las noticias, algunas cosas en particular. Todos de algún modo estamos metidos en esto. Tenemos, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, un teléfono. Una cosa en particular que ha provocado esto es, bueno, que ha traído un beneficio bastante importante, ¿no? Porque ha unido a un mundo en base a esta tecnología. Pero lamentablemente ha traído mucho individualismo. Nos ha encerrado en un aparato que nos ha también lamentablemente desviado incluso del tiempo. Muchos, por ejemplo, estamos en el celular y no nos damos cuenta que el tiempo pasa de manera muy apresurada. Y lamentablemente nos hemos preocupado tanto del mundo a través de estos aparatos que a la hora de practicarlo, ¿no es cierto?, a través de la vida, de la realidad, no lo hacemos. Muchos, por ejemplo, nos dedicamos tanto tiempo a esto, a ver noticias, Netflix, por ejemplo, una película, y tantas cosas en particular que esta tecnología nos ha llevado a disfrutar, que nos hemos olvidado del otro. ¿Para qué decir, por ejemplo, de la pandemia? Que nos ha encerrado en un hogar y nos ha hecho individualistas, nos ha separado de nuestros vecinos y de la importancia de también relacionarnos con ellos. Nos ha encerrado, nos ha apartado del mundo que nosotros conocemos. Es lamentable. Y creo que es bastante importante esto porque de alguno u otro modo nosotros hemos sido llamados no a ser individualistas, sino por el contrario, a tener interés por los demás.
y especialmente en la comunidad, a preocuparnos de la persona que tenemos a nuestro lado, a preocuparnos de la realidad, de la necesidad que tiene el otro, a preocuparnos de dedicar tiempo para poder ayudar, consolar, guiar, servir, amar a la persona que tenemos a nuestro lado. La Escritura a nosotros nos manda en varios textos bíblicos, ¿no?, respecto a amar al prójimo, amar a nuestro hermano, amar a los demás, amar incluso a los que quizás odiamos. Y justamente el autor de Hebreos está iniciando a dar una serie de consejos para la iglesia, consejos prácticos. Se inicia con esto: permanezca el amor fraternal. Es interesante lo que está dando a conocer el autor de Hebreos, porque de algún modo él está diciendo básicamente que continúe el amor fraternal en la iglesia. Posiblemente él esté diciendo esto porque los corazones se enfrían y descuidamos, ¿no es cierto?, en más de una ocasión el amor al prójimo. Nos preocupamos de otras cosas y desviamos la naturaleza del cristiano, que tiene su enfoque no en sí mismo, sino en el que está sentado al lado tuyo. Entonces, el autor del Hebreo inicia esta serie de consejos con algo sumamente importante, y es que debe permanecer en la iglesia el amor fraternal. Ahora bien, ¿dónde nace el amor fraternal? Debemos tener algo bastante en claro, hermanos, que el amor hacia tu hermano, en este caso, no surge de algo que él, de algún modo, pueda estimular tus sentimientos para que tú vengas y actúes a favor de él. No se trata, en este caso, el amor del cristiano de ver las virtudes del otro para que tú lo puedas amar. No se trata de su buena onda, de su cariño hacia ti, sino por el contrario, el cristiano ama a su hermano en obediencia a su Señor. Y no busca en el otro algo que pueda estimular sus sentimientos para que éste pueda actuar a favor del otro. Por ejemplo, Juan 13:34 nos dice: un mandamiento nuevo os doy. En este caso, nuestro Señor Jesucristo es quien habla y dice que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Por lo tanto, el amor fraternal, en este caso en particular, en la comunidad cristiana, surge de la obediencia a nuestro Señor. Yo amo a mi prójimo en obediencia a mi Señor, porque Él me mandó a que debo amarle. Él me mandó a mí a que yo debo preocuparme por Él. Él me mandó a mí a abrir mi corazón y hospedarlo a Él en mi vida, con la finalidad de servir, de ayudar, de consolar, de suplir alguna necesidad que éste pueda tener. Por lo tanto, debemos tener algo bastante en claro nosotros como comunidad. Hemos sido llamados al amor fraternal. Hemos sido convocados como comunidad a amarnos mutuamente y cada día de nuestras vidas. No hemos sido llamados a preocuparnos de nosotros mismos y a ser individualistas con los demás, sino por el contrario. Primero los hermanos de la fe, luego los demás. Y en esto todos somos beneficiados, porque debemos tener algo bastante en claro, que en algún momento todos pasaremos alguna necesidad. En algún momento de nuestras vidas ocurrirán circunstancias que nos llevarán a pasar momentos difíciles y complejos en la vida del creyente. En este hermoso peregrinar habrán alegrías y tristezas. Y es por eso que es tan necesario que el amor fraternal se practique en la comunidad. Porque cuando usted esté sufriendo, pasando dificultades, es el amor fraternal que llevará a los hermanos a inclinarse delante de Dios y a rogar por la situación que estamos viviendo. Si somos individualistas, eso nunca sucederá. Por el contrario, estaré preocupado de mí mismo, de mis propias preocupaciones. Y allá ustedes, lo que esté pasando en sus vidas. La comunidad cristiana vive en base a ese amor. Y es por eso que es tan importante que la practiquemos. Y el autor de Hebreos, por ejemplo, nos enseña cómo debo practicar el amor fraternal. Y inicia hablándonos acerca de la hospitalidad. Veamos, por favor, el versículo 13, versículo 2 y 3.
Perdón, el capítulo 13, versículos 2 y 3. Dice, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo se hospedaron ángeles, acordados de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. En la cultura del contexto que nosotros estamos meditando, la hospitalidad era de suma importancia en realidad. Y de hecho era parte de la cultura de aquel entonces el que la gente hospedara a los que requisieran, en este caso, de hospitalidad en sus casas, les brindaran ayuda. Y para la iglesia cristiana sin duda fue una virtud maravillosa y que supieron aprovechar. De hecho, como nosotros sabemos, no existían hoteles en aquel entonces y los hospedajes que habían eran de mala reputación. Por lo tanto, los hermanos que estaban, por ejemplo, viviendo persecución, o los mismos misioneros, requerían de ser hospedados en los hogares. Y en este caso, los hermanos cristianos abrieron sus puertas para hospedar, para dar refugio, para dar ayuda a los hermanos. Es interesante que la palabra aquí, hospitalidad, significa amor a los extraños. Y el autor de Hebreos está aconsejando a que exista la hospitalidad hacia el hermano, en este caso en particular. Lo mismo sucede con los presos, se está hablando acerca de los presos, hermanos que por causa de la fe hayan sido presos. Por lo tanto, está hablando acerca de eso, de que debemos preocuparnos por los extraños hermanos, hermanos que quizás incluso no conocemos, ¿no? Por lo tanto, la palabra hospitalidad en este caso significa tratar a los demás de manera amorosa, generosa, noble, con el fin de dar refugio, ayuda, consuelo, alivio a quienes lo requieren. Un ejemplo bastante importante y que incluso el mismo autor hace alusión es a Abraham, porque Abraham hospedó al Señor en conjunto con sus acompañantes, que probablemente hayan sido ángeles, como el texto mismo nos está dando a conocer. Abraham lo que hizo básicamente fue suplir la necesidad de estos viajeros. Ofreció agua para sus pies, algo muy común en aquel entonces como primera prioridad para los viajeros. Ofreció descanso bajo un árbol. Mire qué sencillo lo que él hizo, ofrecer descanso bajo un árbol. Ofreció alimento para recobrar fuerzas. Y algo interesante de Abraham es que él los honró atendiéndolos. Él los atendió. No fue su esposa sola, sino en conjunto, pero él básicamente fue quien lo atendió. Ernesto Trencha, un comentarista del Nuevo Testamento, nos dice: la hospitalidad es aquello de proveer, la hospitalidad no es aquello de proveer un banquete para ciertos hermanos destacados en una ocasión especial, sino la inclinación a compartir lo nuestro con el hermano, de forma sencilla, conforme a la necesidad de aquel. Quizás está pensando, bueno, ¿cómo practico entonces la hospitalidad si eso era parte de la cultura de aquel entonces? Hoy en día hay hoteles, hoy en día un arriendo de una cabaña vale 30.000 pesos. ¿Cómo practico la hospitalidad hoy en día? ¿O cómo la practicamos nosotros como comunidad? Bueno, Ernesto Trencha nos dijo básicamente la clave, ¿no? Y es básicamente compartir lo nuestro con el hermano conforme a la necesidad que éste pueda tener. Un ejemplo, por ejemplo, lo dice Pablo hablando justamente del amor fraternal. En Romanos 12:13 él dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hermanos, nosotros hemos sido llamados a practicar el amor fraternal, y una forma maravillosa de practicar este amor es a través de la hospitalidad, es a través de estar dispuestos, de abrir nuestros corazones con la finalidad de suplir la necesidad que pueda tener mi hermano, ya sea dar alivio, ya sea dar consuelo, ya sea hospedarlo de forma literal si es necesario, o incluso de manera económica, pero sobre todo, hermano, de manera espiritual. Creo que nuestra comunidad debe
Siempre ser sensible a la necesidad del otro y apartar tiempo en privado para orar por las necesidades que éste pueda tener. La oración es sumamente importante y es la clave del amor fraternal. Disponer tu tiempo con la finalidad de orar por el otro. En ocasiones nosotros no cometemos el error, sino que es algo muy común, practicado en nuestras oraciones, que siempre la prioridad soy yo. Padre, perdóname. Padre, ayúdame. Padre, necesito esto, necesito aquí, necesito allá. Y finalmente, Padre, porque me acordé en la oración, oro por mi hermano. Hermanos, ¿has dedicado tiempo para orar por el otro? ¿Has dedicado tiempo para meditar en tu hermano? ¿Te has preguntado si alguno de nosotros tiene necesidad? ¿Te has preguntado si alguno requiere quizás escuchar? Si alguno requiere quizás de mi presencia para saber cuál es el problema que tiene. ¿Te has preguntado si hay algún hermano que quizás está pasando dificultades económicas y lo podamos ayudar? El amor fraternal se trata de eso, de buscar suplir la necesidad de manera integral, ya sea material, física o espiritual. Y tú y yo hemos sido convocados a eso, a ser sensible a la necesidad del otro y estar dispuesto a dar, si es necesario, ya sea económicamente o espiritualmente. Y es maravilloso esto, porque nosotros hemos sido llamados a vivir en comunidad. Y cuando hablamos de vivir en comunidad, básicamente estamos hablando de que personas pecadoras que tienen distintas dificultades, distintos estilos de vida, distintas preocupaciones, han sido llamados a vivir en conjunto, en armonía para con Dios, pero también para con los hombres. Y en este caso en particular es maravillosa la hospitalidad, porque nos recuerda que para vivir en comunidad es necesario el amar al prójimo y apoyarlo en todo momento. Recuerda, hay algo valioso en esto, y es que tú y yo somos totalmente pecadores, necesitados de Cristo, y también necesitamos de un hermano para que esté con nosotros en este peregrinaje y nos apoye y nos ayude si es necesario, y ore por mí si es necesario, porque como pecador tengo una lucha constante con mi pecado, con la finalidad de buscar el agrado de Dios y el agrado de mi Señor Jesucristo. Y mi hermano es fundamental en esto, para acompañarme, para guiarme, para ayudarme, para poder en conjuntos como comunidad peregrinar hasta el final. Veamos por favor el versículo 4. Honroso, dice, sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancillas, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Quizá usted más de alguna ocasión ha oído, ¿no es cierto?, este consejo que generalmente se le hace a los jóvenes. Tienes que buscarte un novio o una novia que te brinda estabilidad, que tenga una buena economía, que sea profesional, y con él debes casarte, porque con él vas a tener una buena vida. Yo muchas veces lo he escuchado, ¿sabes? Es un consejo que la mayoría da. El problema de este consejo es que, claro, está pensando en la persona, ¿verdad?, para que tenga un buen futuro y le vaya bien en la vida. Sin embargo, lo que está aconsejando es que busque casarse por conveniencia, para suplir su necesidad. Y el propósito básicamente es obtener un beneficio propio. Nosotros no hemos sido llamados a ese tipo de matrimonio, sino por el contrario, el matrimonio es una unión, es un pacto delante de Dios y de los hombres, donde mi prioridad no soy yo, sino el otro, sino tu cónyuge. Esa es tu prioridad, en donde la prioridad no es buscar un beneficio para mí mismo, sino por el contrario, amar, respetar, valorar, ayudar a mi cónyuge, a mi esposa o a tu esposo.
Ese es el llamado, esa es la invitación de las Escrituras a vivir el matrimonio. Y en especialmente los jóvenes, nosotros tenemos aquí, deben entender que a la hora de vivir en un matrimonio estamos hablando de un compromiso delante de Dios, con la finalidad de buscar el beneficio de tu pareja y no el tuyo. Eso es lo que tienes que tener en cuenta a la hora de pensar en el matrimonio. Y no se trata, hermanos, y esto es bastante importante, de que primero, como muchos, vuelvo a lo mismo, ¿no? Como muchos aconsejan, no, estudia primero, cásate primero, y después piensa en el matrimonio. Mi hermano, creo que el mayor consejo que nosotros podemos dar a nuestros hijos es que busquen conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los consejos que nacen de nuestros propios corazones. Es Dios quien dispondrá a una persona, es Dios quien guiará a su hijo y Dios quien dará a conocer el momento adecuado, con la persona adecuada, que éste debe unirse en matrimonio. No para buscar sus propios beneficios, sino por el contrario, para cumplir con el rol fundamental que existe en el matrimonio, que es beneficiar al otro y no a ti mismo. Un ejemplo maravilloso lo vemos nosotros en Efesios 5, 25 al 26. Yo creo que todos, especialmente los maridos, conocemos esto, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí hay algo maravilloso que nosotros debemos tener en cuenta. Y vamos a omitir la primera parte, porque sabemos que la primera parte es algo duro, especialmente para nosotros, y difícil de cumplir. Pero hay algo maravilloso que nos enseña este texto, y es que Jesús se sacrificó con un motivo en particular, según Efesios 5, y nos dice que es para santificar a la iglesia. Note la importancia de esto, porque el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es bastante importante, porque hay un sacrificio de por medio, y no a sí mismo, sino un sacrificio hacia su pueblo. Se sacrificó por un motivo en particular, y es santificar. Mire qué hermoso es eso, santificar a su pueblo. Él enamora a otros que no lo merecían. Vino, descendió, vivió entre nosotros con un propósito: morir por una comunidad, para salvarla, para santificarla y para hacerla suya. Hermanos, el matrimonio logra ser honroso, valioso, precioso y sin mancilla, o sea, libre de contaminación, especialmente sexual, cuando ambos velan por el otro y buscan hacer la voluntad de Dios. Cuando tú como esposo te sacrificas con la finalidad de ayudar a tu esposa, por ejemplo, a buscar la voluntad de Dios. Hermanos, en esto en particular, ambos somos como un faro que guía al otro a la voluntad de Dios. Somos aquel ayuda que intenta, a través del sacrificio, ¿no es cierto?, llevar a la otra persona a Cristo. Mire qué hermoso y qué maravilloso es esto. Cuando tú y yo abrimos, por ejemplo, las Escrituras e invitamos a nuestras esposas y la compartimos con ella, mi hermano, espero que el deseo en su corazón, que cada palpitar de su corazón tenga la intención de llevar a su esposa a los pies de Cristo y viceversa, porque ambos tienen el propósito fundamental de guiar, de ayudar a que cada uno pueda buscar la voluntad de Dios. El matrimonio es honroso en la medida en que juntos pueden caminar hacia la cruz de Cristo, y para ello se requiere un sacrificio personal, para que ambos puedan en conjunto buscar suplir la necesidad del otro, especialmente espiritual, y para eso es importante el sacrificio. Me sacrifico mi tiempo con la finalidad de poder ayudar a mi esposa o mi esposa ayudarme a mí, para que ambos podamos conocer a nuestro Señor y podamos caminar juntos en este peregrinar.
Hermanos, esta es una muestra maravillosa del amor fraternal, porque así como lo vivimos en comunidad, lo vivimos día tras día con nuestra cónyuge. ¿Y saben qué es lo importante de esto? Es que tu esposo o tu esposa no es solo eso, es tu hermano en la fe. Tu esposa es tu hermana, tu esposo es tu hermano y tiene la misma necesidad que tú por el hecho de ser pecadores. Tiene la necesidad de Cristo y por eso es importante que nos sacrifiquemos con la finalidad de poder juntos conocerle, de poder juntos buscar su ayuda, de poder juntos buscar suplir la necesidad mayor que tenemos. Eso es amor fraternal. Y mayormente lo practicamos en el matrimonio porque vivimos con nuestro hermano, con nuestra hermana. Hubo una ocasión en mi vida que la recuerdo muy bien. Estaba estudiando teología en el Instituto Educa. Y la verdad que para mí fue muy difícil. Los hermanos del equipo pastoral son testigos de esto, sufrí bastante. Como ustedes saben, uno trabaja, el tiempo libre que tiene lo dedicaba al estudio, había que leer mucho y estaba tan involucrado en los estudios que incluso no solo mi tiempo que tenía disponible, sino incluso mi tiempo en mi trabajo, ahí Humberto sabrá, aprovechaba incluso para leer y hacer resúmenes y todo lo demás. El problema está en que descuidé mi mayor prioridad, mi esposa, mi familia. En algún momento no supe equilibrar las cosas. ¿Y saben qué me pasó? Me olvidé de mi aniversario matrimonial. Estuve a punto de llamar a Eduardo que me recibiera en su departamento. Pero es verdad, ¿no? A todos nos pasa que hay otras prioridades muchas veces, como por ejemplo el trabajo, los estudios, que nos descuidan de nuestra mayor prioridad. A todos nos sucede en algún momento, que nos afanamos tanto por otras cosas que nos olvidamos de nuestra prioridad como marido, como mujer, como esposa, e incluso como padre. Y es por eso en particular que debemos tener en cuenta esto del amor fraternal, porque esa es nuestra prioridad. Las demás cosas son secundarias, no primarias. Mi trabajo es secundario, mis estudios son secundarios. Mi llamado es a practicar el amor fraternal, ya sea aquí en la comunidad, en mi matrimonio, o donde sea, porque incluso en mi trabajo tengo hermanos en la fe. Por lo tanto, recordemos esto. Y si has descuidado el amor fraternal con tu cónyuge, yo te invito a que retomes la enseñanza que el Señor nos está dando, con la finalidad de poder buscar la santidad mutua y juntos puedan llegar a los pies de Cristo, porque esa es la prioridad del creyente. Miremos por favor el versículo 5 y 6. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Lamentablemente, de igual forma como hablábamos acerca del individualismo y todo lo demás, como sociedad también tenemos un desperfecto bastante grande, si es porque existe un deseo, ¿no es cierto?, de acaparar riquezas, bienes, dinero. Y el problema es que la iglesia también ha caído en esto, especialmente lo podemos ver en la iglesia de la prosperidad, por ejemplo, este deseo, ¿no es cierto?, este amor por las riquezas, y lamentablemente es la hermandad, es la comunidad la que sale perjudicada, porque son ellos los que enriquecen a otros. Pero ahí podemos ver un ejemplo claro, ¿no?, de que finalmente los líderes tienen ese amor y esa inclinación hacia el dinero, y lamentablemente es algo que sucede en la sociedad y que ha repercutado a las comunidades. Y lo peor de todo esto es que hacemos del dinero, de las riquezas o de lo material algo indispensable por encima de Dios. Eso es lo peor.
Y una de las cosas en particulares que ha llevado a que amemos tales cosas es la seguridad, la estabilidad que nos da. ¿No es cierto que cuando uno tiene un trabajo, un buen sueldo, nos sentimos seguros? Tenemos una ganancia cada mes que nos ayuda a suplir todas las necesidades que tenemos como familia y todo lo demás. El problema es que debemos siempre preguntarnos ¿dónde está mi seguridad? Si es en eso o es en Dios. Un ejemplo claro es el rico insensato, que usted lo puede ver en Lucas 12, ¿no es cierto?, del 16 al 21. Ahí Jesús habla acerca de una parábola, una enseñanza que le hace a los oyentes, y les habla de este rico que tenía muchas riquezas. Y el rico en su mente y en su corazón pensaba, bueno, me voy a ampliar mi granero porque tengo muchas riquezas. La finalidad obviamente de acaparar más porque su deseo era las riquezas. Y luego Jesús termina, ¿no es cierto?, con una frase bastante peculiar: hoy vienen a buscar tu alma. El problema del joven rico era justamente que era rico en este mundo, que tenía riquezas y muchas riquezas, pero era pobre para con Dios. Lamentablemente eso también muchas veces repercute a nosotros como creyentes. Estamos más preocupados, ¿no es cierto?, de obtener, porque eso nos brinda una seguridad. ¿Saben ustedes que cuando a mí me despidieron, yo trabajé por 10 años en la Coca-Cola, con mi compañero Humberto ahí y David? Y debo decir que tenía un buen sueldo y tenía mucha seguridad. El sueldo me alcanzaba para todo y estaba tranquilo hasta que me despidieron. Cuando me despidieron, hermanos, me sentí tan inseguro, de verdad, muy inseguro, porque pensaba, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a suplir la necesidad de la familia? Y me preocupé mucho y de verdad estuve mucho tiempo con depre pensando en esto. Gracias a Dios que me ayudó, tuve la ayuda de mis hermanos, de mi esposa sobre todo. Pero me di cuenta de algo importante, ¿no? Y es que mi seguridad estaba en tales cosas. Ahí estaba mi confianza, en mi trabajo, en ese sueldo que yo ganaba. Y por eso es que caminaba tranquilo y esperaba fin de mes tranquilo y todo lo demás. Pero cuando me golpearon en el estómago, hermanos, de verdad que vine a recordar que era cristiano y que tenía un Dios que suplía mis necesidades. Pero fue ahí, justamente, cuando caí, cuando me di cuenta, cuando tropecé, fue que me di cuenta que existía ese Dios que suple las necesidades de su pueblo, que no deja al justo desamparado ni al pobre que mendigue pan. Pero antes de eso, no, era mi chequera, era mi bolsillo. Son cosas de la vida que a nosotros nos permiten darnos cuenta de la prioridad que nosotros debemos tener como creyentes. Juan Calvino dijo: es cierto que la fuente de la codicia es la desconfianza. Porque quien tenga esto arreglado en su corazón, que nunca será abandonado por el Señor, no será excesivamente solícito con las cosas presentes, porque dependerá de la providencia de Dios. Hermanos, cuando nosotros dependemos justamente de la providencia de Dios, una de las cosas en particular que va a suceder en nuestra vida es que no seremos avaros, que no tendremos ese amor o esa inclinación por el dinero, por las riquezas y todo lo demás, sino que confiaremos en el Señor, y lo que trae como consecuencia para nuestra vida es maravilloso, porque nos hace generosos, porque estoy tan confiado en que Dios suplirá mis necesidades aun cuando me falten, que estaré dispuesto a ayudar a mi hermano en la fe. El amor es generoso, hablando del amor fraternal. Es un amor básicamente que gusta dar a los demás, un amor que gusta compartir sin esperar nada a cambio. Mire qué bueno es eso. Y un ejemplo maravilloso que nosotros tenemos en las Escrituras de este amor es la iglesia primitiva. En uno de los textos clásicos de Hechos 2, dice justamente esto: y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón.
Es maravilloso lo que nos dice este texto, ¿verdad? Porque nos habla de una comunidad que compartía lo suyo con nosotros. Y mire qué simple, el pan, el alimento. ¿Y cómo lo hacía? Con sencillez de corazón. Hermanos, tú y yo hemos sido llamados a vivir el amor fraternal en la comunidad. No hemos sido llamados a buscar estabilidad aprovechándonos de Dios, creyendo que Dios va a suplir todos nuestros antojos y nos va a hacer ricos, millonarios y todo lo demás. Olvídense de eso, porque la mayor riqueza que tú y yo tenemos es Cristo. Por lo tanto, confiemos en el Señor, en que Él va a suplir todas nuestras necesidades. No busquemos nuestra seguridad en las riquezas de este mundo, porque cometeremos el gran error y llegará el momento que Dios mismo te hará tropezar para darte cuenta de que Él debe ser tu confianza, Él debe ser tu seguridad. Y cuando nosotros confiamos en el Señor, nuestro corazón se torna humilde y recuerda que tiene un hermano que necesita suplir, que necesita alguna necesidad, que necesita de ti. Y tú teniendo, debes darle. Usted recuerda Santiago, ¿no? Si viene un hermano, ¿no es cierto?, que pasa alguna necesidad, usted no le va a decirle Dios te bendiga. El amor cristiano es una acción. Debe buscar beneficiar al otro, ayudar al otro, y en este caso, si tú y yo somos generosos, estaremos dispuestos a ayudar. Como usted sabrá, nosotros practicamos en comunidad el amor fraternal, por ejemplo, a través de nuestros diezmos y ofrendas, porque buscamos que la comunidad siga creciendo, siga avanzando, pero también lo hacemos a través de la canasta familiar. La canasta familiar tiene un propósito fundamental y es ir en ayuda de nuestros hermanos que puedan estar pasando alguna necesidad. Dios, en este caso en particular, nos da una oportunidad maravillosa como comunidad de practicar el amor fraternal a través de la generosidad, con el propósito de ayudar a nuestro hermano. Qué maravilloso es Dios, porque nos permite esto y nos permite también favorecer a la iglesia. Entonces, hermanos, tú y yo debemos tener en cuenta que el amor fraternal es sumamente importante para la comunidad. Se practica, ¿no es cierto?, en el matrimonio, a través de la hospitalidad, pero también a través de estos medios maravillosos que Dios nos da para poder ir en ayuda de los demás. Creo que es importante que tengamos en cuenta algo fundamental, y es que hay un ejemplo maravilloso para nosotros de dicho amor, y es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo no merecíamos ese amor. Tú y yo no merecíamos absolutamente nada de Él. Ni tampoco había algo que estimulara el amor de Dios para que se sacrificara de tal forma a través de su Señor, de nuestro Señor, digo. Sino por el contrario, Él se sacrificó por nosotros y sin esperar nada a cambio, con la finalidad de salvarnos. Sigamos ese amor, practiquemos ese amor, atesorémoslos en nuestros corazones con la finalidad de que Cristo sea el reflejo en nosotros y podamos suplir la necesidad del otro a través del amor fraternal. Les invito a orar, hermanos, y a dar gracias por esto. Padre, te damos gracias porque siendo pecadores, que no merecíamos absolutamente nada de ti, tuviste compasión de nosotros. Te allegaste a nosotros y nos consolaste.